Hola, gracias por estar con nosotros en esta tercera edición de la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York. Soy José Higuera López. Estamos muy entusiasmados de que el New York Times participe en esta edición de la FIL Ciudad de Nueva York y que contemos con la presencia de este selecto grupo de profesionales en el mundo del periodismo con tan amplia trayectoria, quienes conversarán sobre las estrategias seguidas por el New York Times para llegar a una audiencia cada vez más diversa, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Este panel será moderado por José Enrique Arrioja, fundador de Signox.com, una startup de medios con sede en Nueva York, dedicada a noticias económicas, así como ideas que están transformando a América Latina. Se ha especializado en el desarrollo comercial y tiene experiencia editorial para los mercados latinos. En Bloomberg News, ayudó a la estrategia para la región lanzando la primera cumbre monetaria de América Latina de Bloomberg y creó los primeros foros en Argentina, Colombia, México y Perú. Antes de unirse a Bloomberg, fue editor de The Wall Street Journal Américas en español. Y en Venezuela trabajó para los periódicos El Nacional, El Universal y fue periodista fundador de Economía Hoy. José Enrique, gracias por estar con nosotros. Te cedo la palabra. José, muchísimas gracias. Es un verdadero placer estar acá acompañando en un selecto panel que, como tú muy bien indicabas, es verdaderamente una situación muy especial. El compartir con personajes, autores que cotidianamente tienen que estar lidiando con historias que leemos convertidas en noticias. Y es un verdadero privilegio el tener aquí pues, a tres periodistas de una gran trayectoria que trabajan en el día a día en las páginas del New York Times. Muchísimas gracias por la oportunidad y de inmediato permíteme por favor introducir a nuestros tres panelistas en el día de hoy. Vamos a comenzar con Elda Cantú, quien nos acompaña desde la Ciudad de México. Elda es editora en el Foreign Desk desde la Ciudad de México y escribe una columna que se llama El Times, la cual obviamente se la recomiendo muchísimo. Ani Correal es colombiana, trabaja también desde el año 2013 cubriendo el segmento o la pauta de migración para las páginas del periódico. Ha sido una destacada reportera pues, desde su llegada a las páginas del New York Times y especialmente estaremos conversando con ella sobre el trabajo realizado durante la pandemia del COVID-19. Y finalmente, a un colega y amigo, Andrés Rafael Martínez, quien es nicaragüense, ha tenido una extensa trayectoria en diferentes medios de comunicación en Estados Unidos y pues en las páginas del New York Times es nada más y nada menos que editor y senior correspondent para lo que son las noticias llamadas breaking news o las noticias de última hora. Ani, Elda, Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos. Quisiera comenzar con Ani, que está acompañándonos y es importante hacer la salvedad vía audio. Ani, ¿por qué no nos describes un tanto lo que es el día a día, lo que es el quehacer de un periodista para el New York Times en términos generales y lo que es la cotidianidad de Ani Correal? Pues yo diría que siempre está cambiando. A veces estoy escribiendo notas más largas y tengo un poco más, tengo más tiempo para entrevistar a las personas, viajar por toda la ciudad, hablar con expertos y a veces, como ayer, tengo que escribir notas una nota en 3 horas y hacer todo el reportaje rápido. Entonces, siempre está cambiando. Siempre estoy buscando historias, siempre estoy hablando con fuentes y tengo que tengo que estar preparada para lo que venga. En este buscar historias, ¿qué dicta exactamente esa directriz? ¿Cómo determinas tú y el grupo de editores con el cual trabajas en el New York Times para decir esto es la historia que vas a seguir en un día determinado? Pues siempre intentamos balancear las necesidades de una audiencia local, la audiencia en la ciudad de Nueva York, con una audiencia nacional e internacional. Entonces estamos buscando historias que van más allá de las noticias de día a día y que pueden hablar de un tema que también
le podría interesar a un lector en Chile o en Kansas. Entonces, también tenemos que escribir pensando en esos varios lectores, ¿no? El lector de Manhattan y el lector nacional y el lector internacional. Entonces, yo cuando propongo una historia, hablo con mi editora sobre lo que llamamos en inglés el framing, cómo vamos a presentar este tema de una forma que permite que el lector se sienta incluido en lo que vamos a contar. Elda, tú desde la Ciudad de México, ¿no? Has formado parte del staff del New York Times desde el año 2018. Cuéntanos un poco lo que es tu día a día y tu visión, sabiendo que estás en una de las capitales más vibrantes de América Latina, ¿no? Y cómo te planteas entonces tu día a día, ¿no? El acercarte a decir, ¿qué voy a contar hoy? Gracias, José Enrique. Pues en realidad mi trabajo en ese sentido es muy fácil porque la gran parte, o sea, la gran parte de mi tiempo se va revisando el reporte noticioso en inglés para decidir, para determinar la curaduría de lo que vamos a ofrecer a los lectores en español. Entonces, de alguna forma, pues tengo la suerte de poder elegir entre los reportajes y las notas que están trabajando en todas partes del mundo y que se publican en el diario y encontrar aquellas que creemos que van a servir mejor y van a interesar más a una audiencia hispanohablante, ya sea en Ciudad de México, pero también puede ser en Texas o en Chile o en Kansas, como decía Annie. Y entonces una parte de eso implica pues tener el oído pegado al suelo en la redacción, ¿no? Y estar constantemente conversando con otros editores y con otros reporteros y entendiendo qué es lo que están haciendo para poder anticiparnos a su trabajo y con suerte poder ofrecerlo también a los lectores en español, ¿no? Entonces esa es la parte yo creo que más agradable y en donde pues nunca terminamos porque siempre hay mucho que publicar y que elegir, pero bueno, si todo sale bien, además después podemos ofrecer también, como decías hace rato, escribimos un boletín en español, entonces ese boletín nos sirve como de vehículo para todas esas notas que tenemos en español y yo creo que eso también es muy, pues muy satisfactorio poder traducir no solo las notas, pero también una tradición periodística, ¿no? Y dar a conocer un poco, abrir un poco la puerta de la redacción para que un público que tal vez no conoce el New York Times pueda entender cuál es el trabajo de mis colegas. Tú dirías, un poco escuchándote y trato de imaginarme desde tu posición, eres un gran elemento vinculante de la redacción como tal, como un todo, con todo el público no externo, ¿no? Y tienes sobre tus espaldas hay un gran peso que es decidir las historias que van a estar ustedes publicando en buena medida, ¿correcto? Pues en realidad trabajamos en equipo por ejemplo, con el equipo de audiencia, ¿no? Con toda la gente que está poniendo atención a qué es lo que la gente está buscando o lo que la gente necesita, ¿no? Entonces, es también escuchar mucho a los colegas que están haciendo ese trabajo o como Andrés, por ejemplo, que está muy dedicado a lo que sucede en el día a día, ¿no? Y aquello que es lo último y lo más novedoso también es necesario pues estar como teniendo un ojo en todos lados, ¿no? Y cuando Andrés está en el field, por ejemplo, y ahorita vamos a preguntarle esto, ¿estás tú directamente ya en contacto con él? Ya tú sabes que está asignado a una cobertura determinada y en consecuencia están ustedes ya alertas en la redacción sobre el material que Andrés y todo el equipo que puede estar con él en un determinado momento puedan estar enviando a la redacción. ¿Es así un poco como funciona con ustedes? Pues estamos en contacto por muchos
aunque no trabajamos ahora todos en el mismo lugar, o sea, físicamente con la pandemia cada quien está trabajando en distintos lugares, pues tenemos distintas maneras de estar en contacto y de vernos o de hablarnos o simplemente de estar consultando pues los canales pertinentes para que cada quien pueda hacer su trabajo sin, ¿no? Y que sea como, pues, como seamless, ¿no? Que no haya esa fricción. Andrés, nos estás acompañando desde Asia y te agradecemos muchísimo el esfuerzo para estar presente a estas horas en esta conversación. Cuéntanos qué es estar en el Breaking News Desk de una institución periodística como el New York Times. ¿Cómo te sientes, ¿no? En este momento haciendo este trabajo, el cual debo decir, pues definitivamente tienes un desempeño estelar para nuestra audiencia? He trabajado directamente con Andrés en México, en Nueva York, en Argentina, y hay una gran admiración por el esfuerzo y la gran profesionalidad que siempre has tenido. ¿Cómo te sientes estando ahora en el New York Times? Muchas gracias, José Enrique, y te quiero decir igual, mucho cariño y admiración también por el trabajo tuyo y todo el tiempo que pasamos trabajando en Bloomberg. La verdad es que lo que el equipo nuestro trata de hacer, el live team en el New York Times, es asegurarnos de que el nivel de periodismo que nosotros traemos a las notas más importantes del día, ¿verdad? Todo el trabajo que hace Annie sobre inmigración, sobre todos estos temas tan importantes, lo que está trabajando Elda, asegurarnos que ese nivel de trabajo lo podemos hacer para las noticias de último momento, ¿verdad? Lo más importante que está pasando en el momento para que cuando uno, por ejemplo, Annie que hablaba de trabajar una nota ahorita Breaking News ayer, que no tuvo tanto tiempo para hacer, pero el nivel es el nivel del New York Times, o una investigación como el que hiciste, Annie, creo que sobre un templo en New Jersey, que tal vez me puedes contar más, que se me olvida los detalles, pero es una nota que se me queda en la cabeza, buenísima. Nosotros queremos elevar ese trabajo de Breaking News al nivel del New York Times. Entonces, por ejemplo, la elección de Canadá antier, ¿verdad? Trabajando eso a algo de 24 horas, sin cesar, ¿verdad? ¿Cómo lo cubriría cualquier otra agencia de noticias global? Porque somos una organización de noticias global. Mucha gente tal vez piensa que somos un periódico, no lo somos. Somos una organización de noticias que tiene un periódico y tiene podcasts y tiene, pues, programas de televisión. Tenemos todo, ¿verdad? Sí. Y hay que pensar de esa forma. Ya estamos en otro siglo, ya estamos en... esto tal vez me va a poner en peligro, pero ya no somos un periódico. Entonces, es uno de los muchos productos en que usamos para poder transmitir ese periodismo que es de una calidad, pues, del mejor del mundo. Entonces, para mí, que soy nuevo en el New York Times, me trae muchísima emoción. A mí me encanta, como sabes, todo lo que es el breaking news, la noticia del último momento, y tratando de traer ese nivel periodismo. Y cuando hablamos de elevar ese nivel de lo que es la cobertura del breaking news, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿Qué herramientas estás usando? ¿Y qué criterios están ustedes implementando para decir esto tiene el sello de una organización internacional de noticias como es el New York Times? Eso, exactamente, ese sello, ¿verdad? Cuando uno lee una nota que Elda tal vez ha comisionado o ha editado o ha escrito, cuando alguien lee algo que ha hecho Annie, el lector, la audiencia, sabe que la integridad, la verdad de la nota, la narrativa, cómo está escrita, no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Cómo buscamos a las fuentes, el tipo de fuentes que tenemos, nadie las tiene como las tenemos nosotros. Entonces, traer eso al breaking news y poder decir, esto es, digamos, la recopilación de la información sobre la elección canadiense, el terremoto que hubo en México hace una semana y media, que gracias a Dios no fue peor. Aquí vas a ver toda esa misma calidad, pero en el momento, y eso eventualmente se va como que elevar a la nota del día. Hay notas que son perecederas, definitivamente, y debo confesar, Annie, que leyendo o volviendo a leer, ¿no? Con un nuevo prisma, ¿no? El epicentro, The Epicenter, la pieza de la cual pues coescribiste el año pasado, ¿no? Uno se queda perplejo
con las 10.000 palabras vertidas allí y uno se queda realmente agradecido como lector y como espectador de lo que fue la tragedia, ¿no?, de la pandemia en Nueva York. 10.000 palabras, el trabajo fotográfico realmente también excepcional, la interactividad que tiene la historia también fue realmente única. ¿Por qué no nos cuentas un poco, Annie, cómo surge la historia, ¿no? Tú hablabas un poco del framing cuando le presentas la historia a tus editores, ¿no? O sea, ¿cuál es el marco, cuál es la narrativa de una historia en particular que merezca ser contada? ¿Nos cuentas un poco acerca del epicentro? Claro que sí. Bueno, como todos sabemos, la pandemia llegó a Nueva York en marzo del 2020 y ahora creo que muchos nos hemos olvidado de que Queens, el condado más diverso de Nueva York, fue el primer epicentro de la pandemia en los Estados Unidos. ¿Qué significa epicentro? Pues ahí fue donde surgieron el mayor número de casos en las primeras semanas de la pandemia en Nueva York. Eran cientos de casos, los hospitales estaban llenos, habían filas larguísimas y yo junto con otro reportero nos dedicamos a, pues obviamente a responder a esta crisis cuando vimos que los códigos postales de Queens, nos llegó información de la ciudad que indicaba que estos códigos postales eran los más afectados. Entonces, inmediatamente sabíamos, porque cubrimos la ciudad, que era una parte muy diversa, muy hispana de la ciudad. Y yo comencé a llamar a fuentes y mi colega también. Y hicimos como tomamos ese primer paso. Y después, obviamente ya sabemos que el COVID-19 invadió todo el país y mucha gente se olvidó de ese primer momento. Entonces, Dan Barry, que es un escritor muy conocido del New York Times, él propuso ir a Queens y buscar a 5 o 6 personas, 5 o 6 familias que habían perdido o casi perdido a un familiar en ese momento, en ese primer momento de marzo. Entonces queríamos representar obviamente a la comunidad hispanoparlante. Ahí la población es ecuatoriana y mexicana. Entonces, obviamente teníamos que encontrar una familia ecuatoriana y una familia mexicana o una persona mexicana. También hay una comunidad muy grande gay. Es un lugar donde hay muchos bares gay, hay una cultura y es como para muchos inmigrantes hispanos que llegan huyendo de la homofobia en sus países, llegan a Queens porque saben que ahí encuentran organizaciones y también pueden encontrar dónde vivir. Entonces hay una población muy grande gay latinoamericana y queríamos representarla a ella también, a esa comunidad también, porque perdieron a muchas personas. Entonces, pero también hay una comunidad grande de Nepal, de la India, de más o menos de todos los países. Entonces, ¿Qué tiempo les llevó a ustedes armar la historia en la forma que podemos hoy en día pues, visitar el website del New York Times y volverla a leer? ¿Qué tiempo les llevó de trabajo? 6 meses. 6 meses. Casi 6 meses entre todo el reportaje y luego la escritura, la planificación, cómo se iba a ver. Se convirtió en una sección especial del New York Times, la versión impresa. Entonces también había un elemento de diseño, de cómo vamos a presentar esto para nuestros lectores de la versión impresa. Sí, entonces 6 meses y lo repartimos el trabajo. O sea, yo tenía mis 3 familias o mis 4 familias y Dan tenía las suyas. Y ahí íbamos armando la historia.
Elda, Andrés, ustedes pudieron comentarle a Annie cuando publicó la historia, o han podido, después de haberla publicado, han podido conversar con ella sobre qué buena pieza de periodismo. Pues yo me acuerdo que con Annie estuvimos en contacto poco antes de que se publique la historia porque queríamos que también estuviera disponible en español, queríamos que la gente que estaba representada en la historia, pero además ¿no? Todos nuestros lectores en español en realidad pudieran acceder a esta pieza de periodismo que además era pues era una experiencia en sí, ¿no? O sea, como tú dijiste antes, o sea, tantas palabras, no, es un reportaje tan largo, con el despliegue visual, con las fotografías. Entonces, ahí el trabajo, más que como de una traducción, pues es de reproducir esa experiencia, ¿no? Y entonces con Annie conversamos mucho sobre cómo se escuchaban sus fuentes, ¿no? Y el vocabulario, porque finalmente, aun cuando es una historia local, tremendamente local, o sea, de Queens, también es una historia que tiene como un alcance universal, ¿no? Es decir, se leyó en todo el mundo y queríamos que también, que esa experiencia, ¿no? O sea, esa experiencia de la incertidumbre, del miedo, porque, claro, hoy todos somos expertos en COVID, ¿no? Pero en esa época había mucho desconocimiento y ellos logran transmitir eso a través del reportaje. Entonces, pues colaboramos un poco para también lograr ese efecto para nuestras audiencias en español, ¿no? Y yo creo que ese es un gran privilegio, sobre todo porque después recibimos los comentarios de los lectores que nos decían estoy en Argentina y en verdad esto también lo vimos en Argentina, ¿no? Y entonces ese poder lograr, ¿no? Que eso que Annie y Dan lograron y con todo el equipo que implica pues hacer los gráficos y eso, que se lea también en otro idioma, ¿no? En otro idioma, en nuestro idioma. Muy especial. Andrés, tú has cubierto golpes de Estado, has cubierto situaciones de desplazamientos masivos en Centroamérica, has cubierto el swine flu en México. Sabes que el elemento de coraje, el elemento de entereza, de poder arriesgar la vida, como lo has hecho tú en varias oportunidades en tu carrera, es crucial. Y yo me imagino simplemente, me pongo en los zapatos, vamos a decirlo de alguna manera, de Annie, y hay un gran sentimiento de admiración, ¿no? Por el trabajo que ella ha realizado con esta pieza en particular, y varias. No sé qué comentario tienes tú. Sí, claro. Mi experiencia fue como lector. Yo no trabajaba en el New York Times todavía, porque soy nuevo, ¿verdad? Llevo 6 meses. Y la verdad es que me recuerdo, porque creo que fue una sección del sábado, el domingo, abriendo el periódico y viendo, la verdad, lo que es como el cenit, ¿verdad? De lo que es el periodismo. Poder tener un proyecto de ese nivel que abarca tantas, digamos, formatos, video, audio, después la presentación en el periódico, sí, y leer una nota, una crónica que verdaderamente te recuerda, ¿ves? Esto ya es algo global que está pasando en todo el mundo, pero te lo podemos demostrar el impacto que tiene en tu comunidad y además de eso, tal vez parte de la comunidad que uno francamente ignora, ¿verdad? Si estamos hablando hasta pues la misma comunidad latina, ¿verdad? En el Tri-State Area. Entonces, la verdad es que fue algo muy impactante leer eso, y te lo digo porque no era colega todavía de Annie, claro, y Elda. Leer eso, digamos, y trabajar un competidor en ese momento, era como que wow. Sí, ¿no? Querer ser parte de ese proceso. Los tres han tocado diferentes aspectos de un punto que me apasiona muchísimo y que es extraordinariamente oportuno por el tema pues, de la Feria Internacional del Libro, que es el tema de la diversidad, el tema de conectarnos con las audiencias, ¿no? Si uno mira y de una u otra forma parafrasea al dramaturgo italiano Luigi Pirandello, somos escritores buscando una audiencia, ¿no? Somos profesionales que cotidianamente estamos contando una historia y necesitamos
ser leído en alguna medida. Y la conexión con las audiencias y la diversidad a la cual ustedes están cotidianamente haciéndolo es importantísima. ¿Cómo se aseguran ustedes, ¿no?, dentro de los parámetros editoriales del New York Times, el que efectivamente puedan estar dando cabida, Annie, y comienzo contigo, a esa familia nepalesa, a esa comunidad gay, a esa familia mexicana, a esa familia ecuatoriana? ¿Cómo lo hacen, ¿no?, para que pueda ser replicado en el resto de las historias? Perdón, ¿puedes repetir cómo hacemos qué? Sí, ¿cómo haces para asegurarse, para poder cumplir con esa meta que tienen ustedes de hacer una cobertura lo más inclusiva posible? Sí, la representación. Claro, pues nosotros sabemos que no hay solamente una comunidad latina, que la comunidad mexicana tiene tienen sus intereses, tienen su historia, etcétera, y la ecuatoriana otra. Entonces, creo que un reto es representar a cada, pues, comunidad como única, ¿no? Y para un público que en general no es hispanoparlante y no viene de estas comunidades, our English speaking public, ¿no? Yeah. Entonces, cuando yo cubro inmigración, entonces yo obviamente hablo español, pero tengo que cubrir toda la ciudad. Y cuando busco mis historias, yo busco más bien historias humanas. Yo busco a una historia que tenga que tenga emoción o que tenga algo que vaya más allá de la política, de lo que piensa la gente sobre un grupo y que más bien es algo, como dijo Elda, universal. Entonces, pero también creo que tenemos que cubrir a las personas más vulnerables, las personas más impactadas por las políticas y que a veces no tienen una voz o no son tan representadas. Entonces, yo busco esas historias sobre personas como últimamente o hace poco yo escribí sobre los trabajadores que limpian el tren subterráneo, que limpian el subway de New York, que la mayoría son mujeres latinas y estaban ganando la mitad de los trabajadores del MTA que habían hecho el mismo trabajo anteriormente. Entonces, me pareció algo importante porque tiene una conexión con la vida de todos los neoyorquinos, porque casi todos los neoyorquinos usan el subway. Sí, y se montan y dicen, ay, está más limpio que nunca, pero nunca piensan o muy poca gente piensa en quién está haciendo ese trabajo. Entonces, ese tipo de historia creo que es importante porque eso es como recordando al público que siempre hay alguien detrás de todo lo que uno usa, en los lugares públicos. sí. Normalmente hay trabajadores, los que limpian, también los que hacen delivery. Sí, exacto. Todo ese talento humano que hace posible algo, ¿no? En este caso, el sistema de transporte de la ciudad. Uh-huh. Sí. ¿No? Entonces, eso es una forma de pensar que va más allá de pensar en, bueno, tenemos que representar a los latinos o tenemos que representar a los mexicanos o la población de un país u otro. Es simplemente pensar en quiénes son los más afectados por los sistemas que tenemos en la ciudad y el país.
Déjame tomar parte de eso para preguntarle a Elda. Tú mencionabas cuando hablabas de la historia de Annie, del epicentro, cómo a veces luego la gente en Argentina decía, aquí nos está también pasando esto. Cuéntanos un poco sobre cómo ustedes mantienen, ¿no? La conectividad, la conexión, el canal de comunicación abierto con otros países, ¿no? En la región, ¿no? Y cómo hacen, cuál es el esfuerzo que hacen para tratar de incluir lo que está pasando en otras partes de la geografía de las Américas. Bueno, pues en primer lugar, el trabajo que hacen nuestros colegas, los corresponsales que están en la región, es vital para eso, ¿no? Es decir, mis colegas que están en el Buró de Ciudad de México, que cubren también Centroamérica, los que están en los Andes o en Sudamérica, ¿no? O sea, ese es en primer lugar como el reportar desde el terreno, ¿no? Eso es por un lado, pero por el otro hacemos también como este trabajo pues de escuchar a nuestros lectores, de estar, me acuerdo que en algún momento en la pandemia recibimos una suscriptora del boletín, nos escribía, tengo 80 años y no sé dónde hacerme una prueba, ¿no? Y vivo en Nueva York. Entonces yo me acuerdo que le hablé a Annie para preguntarle, ¿no? O sea, a veces es una cosa muy pequeña, ¿no? Pero de un lector que tal vez siente una conexión con el diario, que está buscando un servicio, ¿no? En el sentido de una información que le hace falta. Y tratamos pues de responder desde las grandes preguntas que todo el mundo se está haciendo hasta en la medida de lo posible también esas preguntas más pequeñas, ¿no? Es decir, ir buscando de qué forma podemos servir a un público tanto el local, ¿no? O sea, la persona que abre el diario en papel porque quiere saber algo muy local, hasta pues lo que, por ejemplo, lo que hace Andrés, que es breaking news y que implica estar pues casi como con los ojos en el futuro prácticamente, ¿no? Como estar anticipando aquello que viene. Sí, definitivamente. Ustedes son escritores, ¿no? Es lo que hacen cotidianamente. Conseguir el equilibrio de las palabras, el equilibrio de los verbos y los adjetivos, siempre es un ejercicio difícil. Andrés inició en junio de este año, ¿no? Una nota que voy a decir que solamente él la comenta con unas palabras graves que de inmediato lo transportan a uno a un salón de un juicio, ¿no? Y las traduzco, ¿no? Lo que era la nota de Andrés en inglés, decía, su nombre, dijo el fiscal, era George Perry Floyd Jr., ¿no? Y estas son 7 palabras, como indica Andrés en su crónica, que pronunció el jefe del jurado en el caso de la muerte pues, de George Perry Floyd. Andrés, tú viviste eso en carne propia, estuviste allí. Es un privilegio definitivamente para un periodista estar en una situación como esta y poder contar los acontecimientos, ¿no? ¿Nos transportas un momento a este caso y qué significó para ti? Claro, y antes de eso, solo para decir, eso fue un esfuerzo de grupo de más de un año, el cual yo entré muy al final. La verdad es que liderado por John Eligo, nuestro Bureau Chief en Kansas City, que ahora está en Sudáfrica, Shiloh Dewan, Tim Marango, Nicholas Bogle-Burroughs. La verdad es que podría seguir con los nombres. Yo formé una parte muy pequeña de todo eso, pero la verdad es que muy enorgullecido de participar en eso. Yo he vivido la mayoría de mi vida como niño y como adulto fuera de los Estados Unidos. Y al volver a los Estados Unidos hace como 2 años, la verdad es que siento que después de vivir fuera del país 13 años, sentí como estaba redescubriendo el país, y con lo que pasó con la pandemia después, la muerte de George Floyd, la verdad es que era como que reencontrarme con muchos sentimientos, cosas que había asumido el país, y cubriendo las protestas ese mayo y junio, cuando todavía estaba en el Wall Street Journal. El poder estar en ese momento ahí
en Minneapolis, cuando se da la condena de Derek Chauvin, el policía, la verdad es que uno sentía ese momento de historia, ¿verdad? Y digamos, la obligación como periodista y el peso de poder cubrir eso bien y poder explicarlo al mundo, ¿verdad? Entonces, estando ahí, por ejemplo, fuera de la corte en Minneapolis, donde habían tal vez 500 personas, cada quien con su celular, había gente con radio, ¿verdad? No quiero decir antiguo, pero los radios de mano, sí, escuchando lo que era el NPR local, y un silencio en ese momento cuando el juez anunciaba la condena, fue increíble y cómo todo el mundo reaccionó, ¿verdad? Gritos, saldos, todo. Y la verdad es que se vivía una tensión increíble en Minneapolis por muchas semanas durante el juicio, en que la Guardia Nacional había salido a la calle, estaba patrullando, habían Humvees por todas las calles. Yo vivía en Nueva York durante el 11 de septiembre. Vi más policías y Guardia Nacional en Minneapolis en esas 3 semanas que durante los días después del 11 de septiembre. La verdad es que era como escalofriante ver todo esto, vivir todo esto después de un año en que verdaderamente el país estaba como que, no sé, en nervios, ¿verdad? Y demandando justicia, ¿no? Sí. Quizás en alguna palabra, Andrés. Sí, totalmente. Entonces, sí, fue un momento increíble en, como te digo, como que toda esa presión, finalmente toda la gente que estaba ahí pudo como que respirar de nuevo. Respirar de nuevo. Nos quedan 10 minutos ya y quiero hacer unas preguntas un tanto más con respuestas más breves para que podamos extraerle un poquito más de esto. Y quisiera preguntar, Ani, hasta ahora, digamos, ¿cuál piensas tú que ha sido de las tantas historias que has escrito en tu proceso de cobertura para el New York Times desde el 2013, etcétera? ¿Cuál ha sido la que más te ha gustado, lo que te ha dejado una mayor huella a ti como periodista y a ti como individuo? Pues no sé si es la que más me ha gustado, pero una lección importante que aprendí este año fue que un problema social como la pobreza o que el hecho de que los inmigrantes son entre los grupos más afectados por la pandemia, algo así bien grande, no siempre atrae a los lectores, es como bastante grande. Y si uno escoge a una persona y escoge la mejor persona, suele tener un mejor resultado. Un ejemplo de eso fue una historia que hice que se llamaba $100 por semana. Y el equipo, Elda y su equipo también hicieron una traducción muy bonita y era un proyecto multimedia sobre una mujer de México con 3 hijos que estaba sobreviviendo con $100 por semana en una ciudad muy, muy cara. Y ella nos invitó a pasar muchos días con ella, conocer a sus hijos y ver cómo lo hacía. Entonces, ¿cómo haces uno cuando no tiene ingresos y cuando no tiene apoyo? Entonces, eso fue impactante ver la reacción, más que todo, porque yo escribo sobre gente como esta mujer, Isabel Galán, todo el tiempo, pero normalmente pues tiene sus lectores, pero no hay una reacción muy grande. Con esta nota, sí, con esta nota tuvimos miles de comentarios, me llegaron mensajes y mucha gente quería ayudar a esta familia. Déjame Ani, pasarle la palabra a Elda porque el tiempo nos apremia. Sí. Elda, leyendo aquí una historia donde hablamos de dinero justamente, y es una historia tuya que dice, por el dinero no hay que preocuparse, decía el padre de un amigo. Después remataba, no hay. No, me encantó muchísimo esta entrada y seguro que como estas, ¿no? Tienes que hacer muchísimas constantemente
¿Alguna que recuerdes en particular que te haya gustado más porque ha sido por alguna razón especial? Pues recuerdo mucho, este año colaboramos con el equipo del Buró en Ciudad de México con la historia de la línea 12, y yo creo que del desplome de la línea 12, y ese, por ejemplo, pues nuestro trabajo igual en ese momento queríamos hacerlo una historia en simultáneo en español, y fue un trabajo de aprender cómo funcionan también los interactivos y los gráficos y el detalle técnico de construcción, y para mí fue muy, muy impresionante ver también la reacción de los lectores hacia esa historia, porque bueno, por una parte era una tragedia, pero el preguntar por qué, ¿no? Porque nuestros países en América Latina están muy acostumbrados a las tragedias, pero ese esfuerzo de clarificar qué es lo que sucedió y qué es lo que salió mal, y hacerlo de una forma que sea entendible y gráfica, pues fue algo que los lectores valoraron mucho, ¿no? O sea, que algo que era muy técnico, muy difícil, pudiera ser accesible para más personas. En tus 6 meses en el New York Times, Andrés, hablábamos del caso del juicio pues, de George Floyd, que siguió la muerte de George Floyd. Hasta ahora, ¿dónde dirías tú que ha sido una historia que te ha pues, impactado más como ser humano, como periodista, o lo que más te haya gustado? Claro. Creo que también Elda hablaba de esta idea de que mucho de lo que escribimos es tragedia y eso, pero también tocando en lo que es la diversidad y qué es lo que traemos. Mucho de lo que nosotros hacemos en Live, el equipo nuestro de últimas noticias, es trabajar en equipo, ¿verdad? Y en esos equipos nosotros traemos muchos puntos de vista, ¿verdad? Lo cual para mí, cuando tenemos un equipo bien formado, diferentes edades, diferentes experiencias, diferentes partes del mundo, idiomas, experiencias, eso nos ayuda a mejorar la cobertura, ¿verdad? Y solo me recuerdo cubriendo un tiroteo en Indianápolis. Llegué a Indianápolis, nunca había ido en mi vida a Indianápolis, y a entrevistar a gente. Inmediatamente nos dimos cuenta que muchas de las víctimas, posiblemente, no sabíamos todavía, podrían ser de la comunidad Sikh, que tiene orígenes en India. Y nos pusimos ahí a hablar con gente en los diferentes templos, y mandaron una reportera desde Chicago que hablaba varios idiomas. Ahí nos pusimos, nos repartimos. Yo no, obviamente hablaba los idiomas, pero de repente encuentro a un hombre y empezamos a hablar, y me empieza a hablar en español. Era su quinta o sexta idioma. Y me habla español con un acento argentino. Entonces ahí estamos hablando, y con eso me dice, creo que conozco a alguien quienes sus padres estuvieron ahí en el tiroteo y te los voy a llamar. Entonces, de nuevo, uno tiene que traer su vida, sus experiencias, sus puntos de vista, y la verdad es que ahí le agarramos un poco de cariño a la comunidad porque fueron muy acogedores, nos recibieron. Exacto. Los Sikh tienen una costumbre de que quien sea, no importa. La diversidad. Sí, ellos te aceptan, y la verdad es que fue, dentro de toda la tragedia, fue algo increíble, y poder contar esa historia de ellos, de las víctimas, y de cómo vive la comunidad Sikh en los Estados Unidos. Para terminar ya, porque estamos sin lugar a dudas celebrando la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York, la 3ª edición. Nuevamente agradecido a los organizadores del evento. ¿Qué estás leyendo ahorita, Andrés? A ver. ¿Con qué libro estás soñando, acompañándote a soñar? A ver, el problema como periodista es que paso leyendo demasiado la noticia. Entonces, encontrar el momento para los libros tengo que hacer más, pero le voy a hacer como propaganda a un escritor nicaragüense que acaba de publicar un libro el año pasado que recopila en cada capítulo un año de la historia de Nicaragua. Y la verdad es que es como un formato distinto de ver las cosas, ¿verdad? Hacer una cronología distinta, en vez de temática, hacer cada año y como resumírtelo rapidito. Entonces, la verdad es que muy, muy bueno, y como que te hace recordar muchísimas cosas. Elda, ¿qué estás leyendo? ¿Qué libro favorito? Favoritos, no sé, pero acabo de empezar a leer una novela de Santiago Roncaliolo, que es este escritor peruano, y se llama Y líbranos del mal, y es la historia de un muchacho que creció en Brooklyn, de padres peruanos, que por una circunstancia es jalado hacia la madre patria
de su padre y pues descubre algunas cosas medio turbias a las que todavía no he llegado. No, pero no he llegado todavía. Ani, contigo cerramos. ¿Libro favorito o libro que estés leyendo en estos momentos que te guste, te apasione? Pues estoy leyendo un libro que es de otra época, es un libro escrito por la pintora colombiana Emma Reyes y se llama El libro de Emma Reyes y es un libro muy bonito que últimamente se tradujo al inglés hizo Daniela Alarcón hizo la traducción, entonces ha tenido mucho éxito aquí en los Estados Unidos. Gracias de veras a Elda, Ani, Andrés por acompañarnos en el día de hoy, por ser parte de la celebración de la Feria Internacional del Libro de Nueva York, y esperamos que la próxima vez quizás esté leyendo una novela, un libro o las páginas del New York Times. De veras, muchísimas gracias por acompañarnos.